Pero bueno, cambiamos de tema, nos metemos en la economía, es uno de los temas fuertes desde estas horas y para los próximos. El gobierno ha anunciado, o va a anunciar en realidad, anunció que va a anunciar, esa sería, digamos, la definición correcta, ¿no? Un plan de 60 medidas para reactivar la economía. Lo cual nos deja muy contentos en principio, ¿no? Porque recordemos que al Financial Times, el diario económico más importante del planeta, le dijo que no tenía plan económico. Pero había sido que sí. Así que bueno, le vamos a preguntar a Javier Milei, que durante el fin de semana leí algunas declaraciones en el diario La Nación. Más allá de la economía del momento y del futuro, dijo que el presidente es mentiroso. Mirá cómo lo definió. ¿Qué tal, Milei? Buena semana y buena mañana de lunes. ¿Qué tal, Claudio? Un gusto enorme hablar contigo. Bueno, lo mismo digo. ¿Está ansioso por conocer estas 60 medidas que van a reactivar la economía de la Argentina? No, porque todavía no soy partidario del humor negro. Ajá. Porque en función de las personas que rodean a Alberto Fernández en el plano de lo económico, no descarto que sean toda una suma de disparates que lo único que va a hacer es prender fuego al país. Uh-huh. Ahora, para reactivar, la gran pregunta es, ¿de dónde sacamos los recursos? Porque toda reactivación tiene que ser, digamos, respaldada por algún tipo de recurso proveniente de algún sector. A ver, el problema es que, el virus a la luz del modelo de cuarentena cavernícola impulsado por la Organización Mundial de la Salud, y donde Argentina es el mejor ejemplo, con la peor cuarentena del mundo, porque es la más larga y la más profunda de todo el mundo, eso implicó un shock de oferta negativo, sí, por la retracción de la cantidad de personas en el mercado de trabajo. Ahora, cuanto más flexible el mercado de trabajo y cuanto menos daño se haya causado en las empresas, la recuperación es más rápida. El mejor ejemplo de esto es Estados Unidos. En 2 meses creó 8 millones de puestos de trabajo. Ahora, el punto es, en Argentina está todo mal, porque Argentina, básicamente, aplicando el peor modelo de cuarentena del mundo, el problema radica en que vos estás generando un daño que es más allá de la caída de la producción como consecuencia de la retracción de la cantidad de trabajadores en el mercado laboral, uh-huh, sino que además ahora estás en un proceso de quiebra sistemática de empresas. Entonces, por más que vos mañana pongas fin a la cuarentena, ahora la recuperación es muy lenta, porque cuando vos quebraste una empresa no la vas a poder levantar de un día para el otro. Entonces, eso genera un problema gigante, y entonces, frente a ese problema tan grave que tenés de oferta, el gobierno, digamos, por un lado piensa en subir impuestos, o sea que eso, digamos, habría que ver en qué parte de los manuales en los que ellos abrevan dice semejante estupidez. Porque eso no sé, debe ser el nuevo manual que escribieron para darle los gustos a los políticos ladrones. Pero al margen de eso, el hecho de que quieran impulsar la obra pública financiada con emisión monetaria, quieran financiar el capital de trabajo de las empresas con emisión monetaria, o sea, todo lo quieren arreglar con emisión monetaria. Si fuera tan fácil, eso lo hubiera hecho todo el mundo, o sea, y todo el mundo se hubiera convertido en un país desarrollado, o sea, es una cuestión, digamos, de casi instantánea. ¿Por qué no le regalamos entonces a cada argentino una fotocopiadora y que se imprima todos los billetes que quiere, si eso es así? Uh-huh. Digo, ¿me comprendés que no tiene sentido? Mira, fíjate esto, el otro día yo estaba en un diálogo con un colega. Entonces,
cuando vos caracterizás la situación productiva de Argentina hoy, Argentina acumula una caída del PBI en lo que va del año del 13%. Pensá que cuando fue la caída del 2002 fue del 10,9%. ¿Esto qué quiere decir? Que vos irías a mayor tasa de desempleo, caída del salario real, más pobres, más indigentes, porque además la inflación hoy está en niveles parecidos a lo que estuvimos en el 2002. En el 2002 fue 41. En este momento estás en torno a los 43 puntos porcentuales de inflación. Por lo tanto, en ese sentido, vos tenés una situación bastante parecida y no sería, digamos, descartable que vos estés en un 50% de pobres o 55% de pobres, como hubo en el 2002. Ahora es interesante eso, porque entonces el colega me dice, no, bueno, pero en realidad están las estimaciones de alguien que trabaja muy bien con esto y dice que el hecho de que hayan dado el IFE, ¿sí?, eso va a bajar la pobreza. Bueno, pero el problema es, ¿vos te crees que podés sacar de la pobreza a la gente imprimiendo billetes? Ujú. ¿Me comprendés cuál es el problema, Claudio? No, O está sea, claro. es decir, Ahora, porque vos cuando imprimas esos billetes contra nada, esos billetes no pueden comprar nada, por lo tanto, lo único que vos vas a generar es más inflación. ¿Me comprendés que no hay esa ninguna idea- duda, pero además la vicepresidente ha dicho en reiteradas oportunidades que hacer, por ejemplo, el billete de 5.000 pesos induce a la inflación. Es decir, si la imagen de un billete induce a la inflación, ni nos imaginemos lo que lleva a la inflación una pila de billetes que se han imprimido en los últimos tiempos. Pero digo, ¿qué es lo que Bueno, no... pero eso vuelve la señora, vuelve a hacer gala de su ignorancia monetaria. Porque recordemos que cuando detentaba el manejo del Poder Ejecutivo, dijo, qué piola, en Estados Unidos tienen la maquinita de imprimir dólares. Y sí, vos acá tenés la maquinita de imprimir pesos. Lo que pasa es que los políticos argentinos, o sea, imprimen tantos pesos que los pesos no terminan valiendo nada, es decir, desconocen las lógicas del mercado monetario. Me hace acordar como cuando un chico, ¿me entendés? Yo me acuerdo hace muchos años, siendo chiquito, estábamos con mi hermano y de repente en esa época era usual pagar con cheques. Correcto. Entonces, claro, vos veías que, digamos, veíamos a nuestro padre o a nuestra madre, digamos, agarrar un papelito, firmarlo y, digamos, y a cambio te llevabas algo. Claro. Entonces entonces es facilísimo, imprimís, agarras y dale un cheque. Lo mismo ¿Me sucedió comprendés? con el pago con tarjeta posteriormente, ¿no? Pero Bueno, entonces fíjate que habiendo sido 2 veces presidente del país, sigue sin entender las lógicas monetarias. Entonces cree que si vos imprimís billete de mayor denominación, no solo que implica que tenés que aceptar la inflación y que estás imprimiendo a lo bestia, sino que además cree que no va a generar inflación eso. Hay que mostrarle lo que pasa en Venezuela, que llevan la plata en carreta y que terminan utilizando los billetes para hacer carteras y otro tipo de cosas, y que eso como insumo le sale mucho más barato que hacerlo, no sé, con otros bienes de insumo. ahora, Entonces, Miguel, vos te das cuenta de la gravedad, ¿no? Milei, ¿qué es lo que, para ir redondeando, qué es lo que no se desarma como para poder, digamos, avanzar en busca de una solución genuina, no digamos, de una cosa ficticia, no imprimir, patear para adelante y demás? ¿Qué es lo que hay que desarmar? La reforma del Estado hay que hacer. Pero hacer la reforma del Estado que necesita el país para volver a replicar el milagro que fue el proyecto de Alberti, sí, que en 1807 éramos un país de bárbaros y en 1895 el país más rico del mundo. Para replicar ese milagro vos tenés que hacer una reforma del Estado donde los principales perdedores de todo esto, ¿quiénes serían? Los políticos. Y como ellos son los que tienen el poder y tienen el monopolio de la violencia, consecuentemente esa reforma no toma lugar y el país está cada vez peor.
Por lo tanto, en tanto y en cuanto las personas no entiendan que los políticos son nuestros enemigos y que ellos son los que se benefician con nuestra decadencia, Argentina no va a tener salida. Bueno, por último, usted le dijo, lo llamó mentiroso al presidente y además dijo que era perverso. Se lo dijo a los colegas del diario La Nación. ¿Sí? ¿Por qué cree eso? Bueno, porque para mí fue muy desafortunado lo que dijo el presidente Alberto Fernández, porque cuando él inició su gestión, él dijo que tenía plan, pero como estábamos en la negociación de la deuda, no era apropiado mostrarlo, lo cual yo en ese momento señalé que estaba mal, porque si vos verdaderamente tenés un plan, eso hubiera acelerado mucho más las negociaciones, de hecho hubiéramos podido tener acceso al financiamiento externo, ¿sí? Y eso hubiera permitido menores tasas de interés y el golpe sobre la economía argentina hubiera sido mucho menor. Sin embargo, dijo que tenía un plan, pero que no lo mostraba. Ahora sucede que no tiene plan. Entonces, básicamente, en alguno de los momentos mintió. Por lo tanto, digamos, y se miente acorde a las necesidades, es un mentiroso, punto uno. Punto dos, también es perverso porque está gobernando sin presupuesto. Al gobernar sin presupuesto, todo lo que vos tengas de recaudación por encima del año anterior, como vos vas a girar los recursos acorde a las estimaciones, a lo que fue el presupuesto del año anterior, se genera todo un diferencial de recaudación. Ese diferencial de recaudación lo maneja discrecionalmente la jefatura de gabinete, donde mayoritariamente se lo da al gobernador de la provincia de Buenos Aires y que arbitrariamente lo reparte entre los municipios amigos y, digamos, y lo somete a la cabalgata en el desierto a los opositores. Con lo cual, digamos, o sea, también un manejo perverso del poder. Y como si todo esto fuera poco, este gobierno se jacta de ser socialista. Entonces, en ese sentido, digamos, la clave, digamos, si bien el socialismo siempre fue un fracaso donde se le intentó aplicar, porque fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinaron a 150 millones de seres humanos, en ese contexto, ¿sí?, vos tenés que, a pesar de todos esos desastres, la base de eso era el plan. Era lo que llamaban el plan quinquenal, hacían esos planes quinquenales, el plan de 5 años. Bueno, acá ni siquiera hay plan. O sea, por lo tanto, no puede terminar bien de ninguna manera esto. Esto, digamos, va camino a un desastre. Buen día, Milei, ¿cómo le va? Soy Ana el Día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ay, yo voy a ensayar una defensa. Usted le dice mentiroso, perverso, digo, a Aníbal, Alberto Fernández. Ahora la pregunta, ¿Alberto Fernández en realidad no padece más bien de falta de autoridad? ¿Por qué pregunto esto? Porque cada vez que ha dicho algo, que ha anunciado algo, resulta que no sale así. A mí me dijeron, por esta pandemia te van a dejar en paz, no te van a aumentar la luz, no te van a aumentar los alimentos, van a tener el mismo precio. Es decir, me han dicho un montón de cosas como para pasar esta cuarentena. Nada de eso funcionó. Digo, me da la sensación como que Alberto Fernández está en una posición un tanto desairada, como que no manda. A ver, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, y esto yo lo he señalado antes de que arrancara su gobierno, yo dije, Alberto Fernández tiene que empezar haciendo populismo. O sea, independientemente de que adhiera o no a las premisas del populismo. ¿Por qué? Porque él se debe a su base de sustentación política. Su base de sustentación política es decir, el Frente de Todos pudo ganar las elecciones gracias a los votos de Cristina Fernández de Kirchner. Claramente que ella sola no hubiera ganado, hubiera perdido. Pero, como consecuencia del armado político gestado por Alberto Fernández, pudo ganar las elecciones y Cristina Fernández de Kirchner volver al poder. Ahora, pero Alberto es armador, no es el dueño de los votos. En ese sentido, lo que implica es que él forzosamente iba a tener que arrancar haciendo populismo y, dado los desequilibrios en la economía que dejó Macri,
implicaba ir a una crisis. Ese es el core central de todo esto. Ahora, la presencia del coronavirus más el modelo de cuarentena salvaje impulsado por Pedro Can y toda la infectocracia, bueno, eso lo que hace es precipitar los tiempos, hace que el movimiento hacia la izquierda sea más profundo y en ese contexto la piña más grande. O sea, y claro, cualquier atisbo de decir algo racional en esa lógica es despedazado por los orcos. Esa es la realidad. Entonces, obviamente que lo deja en una situación absolutamente incómodo, lo deja en una situación que un día dice una cosa y otro día dice otra porque si no se le prende fuego. A ver, esto, digamos, en otro momento donde la comunicación no viajaba tan rápido, vos podrías haber dicho una cosa en un lugar y decir exactamente lo opuesto en otro. Es decir, el mejor ejemplo de esto era Perón, ¿no? Digo, un tipo que te decía, bueno, mañana si no es de noche, de día. Y digo, entonces, digamos, según en qué momento del día te paraste, siempre tenía razón. Claro. Digo, bueno, por eso había una frase, decía, en el 2000 nos encontrarán unidos o sometidos o algo así. Dominados. O dominados, bueno. O sea, si no es de noche, de día mañana, bueno, es lo mismo. Entonces, y Alberto, digamos, querer jugar ese juego, sí, es bastante complicado. Y sobre todo con el tema de las comunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos lo mirás, en un contexto parece una persona, en otro parece otra, pero como vos además tenés el acceso a ver todo esto, digo, afortunadamente, entonces lo deja en una situación que yo creo que desafortunadamente lo degrada a alguien que tiene buenas credenciales para hacer un buen gobierno, pero digamos, la lógica del poder que lo sustenta o que lo llevó a ese lugar lo está destrozando. Muy bien, Milei, que siga usted muy bien, muchas gracias como siempre y la mejor semana. Por favor, siempre es un placer hablar con ustedes, muchas gracias. Hasta cualquier momento.